Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Tatiana Llanos, yo soy la coordinadora de mercado de Sigma Móvil y hoy estoy con Sergio Bonilla, nuestro director. Queremos contarles un poco sobre qué es inteligencia artificial, cuáles son esas tendencias que vienen para el 2022 y cómo nosotros desde Sigma estamos trabajando para desarrollar un módulo de inteligencia artificial que pues sea súper útil para todos ustedes. Hola Sergio, gracias por acompañarnos. Quisiera primero que nos contaras un poco sobre ti antes de iniciar. Listo, Tatiana, no, mil gracias por el espacio, bacanísimo. A ver, pues yo creo que tú ya lo conoces, pero le cuento a los que nos vayan a estar viendo. Pues miren, yo llegué a Sigma Móvil hace ya más o menos unos 3 años, con un contexto de haber trabajado directa e indirectamente en proyectos de inteligencia artificial desde hace ya creo que más de 6. Llegué a Sigma creyendo que llegaba a Silicon Valley, a Apple, a Google, y tenía una cantidad de ideas donde de pronto el mercado mismo en ese momento se encargó de demostrarme que todavía no estaba listo para entenderlas, pero como les creo vendré a contar ahorita, creo que estamos en ese momento de cúspide de la ola donde en Colombia tenemos que aprender a capitalizar todas estas maravillas que nos permite la inteligencia artificial, y bajo una filosofía que es la que orienta, digamos, todo el trabajo que estamos haciendo en Sigma, que es desmitificar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene que ser para unos pocos hiperexpertos con doctorado, sino que todos en Colombia la podemos utilizar para potencializar nuestras empresas o nuestra vida. Entonces, como les dije, yo soy el director de Sigma Móvil, llevo 3 años enamorado de esta empresa y con unas ganas enormes de contarles todas estas locuras que estamos haciendo. Bueno, no, gracias Sergio por el espacio. Arranquemos con algo básico. Primero, empecemos definiendo qué es ese término de inteligencia artificial. De pronto es algo que todos escuchamos durante todo el tiempo, está como súper inmerso en la vida de todos, pero cuando le preguntas a alguien o cuando uno tiene una conversación con una persona es difícil definirlo. ¿Cómo lo definirías tú? Pues mira, me encanta la pregunta porque tiene de ancho y de largo. Y es una pregunta que nos podemos meter a hablar de consideraciones filosóficas, religiosas, sobre qué es la conciencia, qué es la inteligencia. Pero antes de contestarte, para mí, qué es la inteligencia artificial, quisiera que reflexionáramos un poquito sobre, como imaginémonos que el cerebro es un software y pensemos en todas las decisiones que tomamos todos los días, algunas de manera automática, otras de manera consciente. Y entendamos todos los procesos que hay subyacentes, o sea, desde tomar la decisión de qué pie poner enfrente del otro, hasta saber reconocer obstáculos cuando estás caminando al baño para bañarte, a reconocer que la persona que aparece enfrente tuyo es tu mamá, o es tu novia, o es tu novio, hasta planear la ruta que vas a tomar para llegar a la universidad o para llegar al trabajo, que bueno, hoy en día cada vez lo hacemos menos porque precisamente hay inteligencia artificial con este tipo de softwares, hasta temas como los que también nos ocupamos nosotros, que es procesar una cantidad de datos, intentar encontrar patrones y tomar decisiones y predecir un poco nuestro futuro. Creo que todos nos hemos sentado a las 3 de la mañana a empezar a anticiparnos situaciones, pensar qué pasaría si yo hubiera hecho esto, qué pasaría si yo hubiera hecho aquello. En el fondo esa es la inteligencia humana entendida como si fuera un algoritmo. ¿Y qué busca la inteligencia artificial? Diseñar unos sistemas computacionales que repliquen esos procesos de asimilación de información y de tomas de decisiones que nosotros en el día a día aplicamos cientos de miles de veces. Pero la gran diferencia es que el cerebro humano, si bien es una cosa bella, compleja, bacanísima, termina siendo desde un punto de vista computacional muy limitado. O sea, piensen, por ejemplo, comparen la capacidad de memoria que tiene un computador de poder consultar de manera automática toda la web, todos los documentos jamás escritos sobre mercadeo digital, o lo que escribiste en la universidad hace 15 años y consultarlo de manera inmediata, con nuestra capacidad de memoria. Y también compárenlo con que nosotros en promedio el cerebro humano maneja entre 100.000 y 150.000 operaciones por segundo. Todas esas cositas que se están disparando en el cerebro, de percepciones, de olfato, de sabor,
son apenas 100.000 a 150.000. Un computador hoy en día sofisticado como el que estoy utilizando yo, más o menos maneja 1 trillón de operaciones por segundo. Entonces, imagínense lograr enseñarle a un computador a pensar como nosotros, pero ese computador teniendo una capacidad de memoria virtualmente ilimitada y una capacidad de procesamiento de operaciones virtualmente ilimitada. Es tomar el concepto de cómo pensamos nosotros y aplicarlo a un sistema informático que por su naturaleza va a ser inmensamente más eficiente que nosotros. Eso es como la inteligencia artificial. Y que ahí viene un tema ahí, es cómo desglosa uno la frase, porque pues por un lado viene toda la inteligencia que era lo que estabas hablando de ese procesamiento de cómo y le meto la lógica y si yo para, no sé, echarle reversa al carro tengo que ponerlo primero en reversa y pensar que voy es hacia atrás, que eso es parte de la lógica del cerebro, pero también viene el componente artificial, que es eso que tú hablabas de que es una máquina que simplemente genera como tareas repetitivas. Entonces, hablemos un poquito como esa diferencia que hay primero entre inteligencia artificial, que es un término que suele confundirse mucho con automatización. ¿Cómo es esa diferencia y en qué diferencia usar inteligencia artificial a usar automatizaciones, que es de pronto como el abuelito de todo este tema de la inteligencia artificial y que de pronto es lo que la mayoría de compañías usan y entienden como inteligencia artificial? Entonces, mira, como bien dices, yo creo que el primer paso que tomó la humanidad y que toman muchas empresas para aproximarse a procesos inteligentes son procesos automatizados. Pero la automatización no es más que definir un input, un proceso y un output. Pero ¿cuál es el tema ahí? Que la persona que programa esa automatización, es decir, el cliente que por ejemplo en un software ya tiene un proceso preestablecido, repetitivo, que no varía independientemente de en qué momento se ejecute, pues ahí no necesita un grado de sofisticación de que replique el pensamiento. Ahí es básicamente siga esta serie de instrucciones cada vez que ocurra algo y prodúzcame este resultado. Eso es inmensamente potente y ahorita yo creo que me gustaría que habláramos más en detalle sobre el poder mismo de la automatización dentro de este concepto de inteligencia artificial. Pero cuando tú ya te metes a que esa automatización se vuelva inteligente, lo que le estás pidiendo al sistema computacional es que ayude a tomar decisiones por ti. Es decir, ese proceso que antes tenías súper definido y que es repetitivo en el proceso de automatización, en la inteligencia artificial presupone que desconozcas ciertas partes de cómo hacerlo y cómo deberías hacerlo, donde un computador, un software, un algoritmo, por ejemplo, pensemos en Machine Learning y ahorita les hablo un poquito de eso, empieza a probar millones de diferentes soluciones en segundos hasta encontrar la que mejor se ajuste a lo que tú necesitas. Cosas que, pues, si uno lo traduce a términos humanos, le tomaría a una persona cientos, si no miles de años probarlas todas, cuando un computador lo logra hacer en un segundo. Entonces hablemos y les cuento un poquito sobre cuáles son las ramas principales de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos lo que seguro muchos de ustedes han oído hablar, que se llama Machine Learning. Eso, palabras más, palabras menos, es enseñarle a una máquina a que aprenda de sí misma. Entonces eso se compone de una serie de lo que se denominan ciclos iterativos, que en su versión más básica es, imagínense si uno pudiera tener tiempo ilimitado para probar y aprender todas las posibles soluciones que uno cree tener a un problema hasta encontrar la que mejor resuelve ese problema. Eso, como les decía, tomaría cientos de miles de años, pero un computador puede simular 200.000, 1.000.000, 1 trillón de soluciones en cuestión de minutos y encontrar la óptima. Y cada vez que prueba una solución y encuentra que no funciona, aprende de su error y deja de cometerlo, digamos, en una iteración futura. Por otro lado, hay una cosa que a mí me fascina que se denominan las redes neuronales, que es básicamente intentar simular la estructura del cerebro humano y las redes, digamos, valga la redundancia, de neuronas que tiene el cerebro humano, para crear capas de software donde unas hacen operaciones básicas, el producto de esas operaciones básicas alimenta una capa superior que hace operaciones un poco más complejas
ese producto alimenta una capa superior y así sucesivamente se crea una red de procesos que arrancan muy sencillos y con su producto se vuelven mucho más complejos. Piensen, por ejemplo, ejemplos concretos de redes neuronales, es todo el tema de reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, los pilotos automáticos de los drones. Y por último, hay un tema que a mí me parece profundamente interesante que se denomina Computer Vision o visión computarizada, que es una rama que está trabajando muchísimo en cómo replicar el proceso de asimilación de imágenes que se surte en la retina humana. Cómo entender que lo que yo estoy viendo es una silla y no un perro. ¿Cuáles son las características de un perro? Entonces, hay una cantidad de cosas bonitas ahí porque empiezas a hablar de qué es lo que te compone a ti como persona y digamos una persona en un entorno. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hace que uno sea chistoso o que uno sea empático o uno entender sarcasmo? Hay una cantidad de ese tipo de preguntas donde la inteligencia artificial, si bien se está acercando, todavía se queda un poco corta en realmente entender como unas dinámicas muy propias del ser humano que no son procesos lineales que se pueden modelar en un algoritmo, pero pues hacia allá vamos. Algún día quisiera que nuestros algoritmos de inteligencia artificial y los que estamos creando en Sigma se vuelvan chistosos y entiendan humor y entiendan sarcasmo y entiendan el tono de comunicación, pero bueno, eso les cuento un poquito sobre tu pregunta. Y que básicamente hablábamos de entender un poco la dinámica del ser humano, pero cada ser humano entiende y asimila cosas de manera diferente. Lo que para mí puede ser gracioso o para mí puede ser interesante, para ti no lo es. Y aquí viene cómo se surten varios temas y cómo hago yo el mix entre la inteligencia artificial, la segmentación. Imagínate, Tatiana, antes de ya aterrizarlo al tema de Sigma, es que me tocaron un tema que vibra con mi alma. Imagínate el dilema cuando tú estás construyendo algoritmos que tienen que tomar decisiones éticas. Piensa, por ejemplo, en los carros de Tesla que se van a empezar a manejar solos o se manejan solos. Y que la máquina que está dentro del carro tenga que tomar la decisión, que es la típica que ponen, de virar y proteger a su conductor, pero al virar tiene que matar, yo sé que es un ejemplo súper negro, matar a un grupo de 10 niñitos o seguir por donde va, salvar al grupo de 10 niñitos, pero matar al conductor. Entonces, hay una cantidad de, como por ejemplo, digamos, muchos de estos conceptos de ética, de moral, de qué está bien, qué está mal, son conceptos construidos gregariamente y socialmente. Es muy difícil que un carro dependa de la visión ética y moral del programador que se sentó a echarle el código. Entonces, ¿cómo replicamos, por ejemplo, esos procesos de construcción colectiva de inteligencia dentro de la inteligencia artificial? Entonces, sí, y yo coincido y para recapitular un poquito, hablamos de usos de inteligencia artificial no solamente en temas netamente tecnológicos como el caso de Tesla, el caso incluso de Netflix, que hace un tiempo leía que Netflix tiene un algoritmo para definir cuál es la mejor carátula de la película que te muestra dependiendo tus interacciones anteriores. Entonces, no sé, si a mí me gustan las películas románticas, Netflix entiende, o el algoritmo de Netflix entiende que yo reacciono y quiero ver una película donde la portada de la película es lo primero que uno ve, funciona mejor en una foto donde están dos personas abrazándose que cuando está una riéndose. Entonces empieza y tiene múltiples portadas, y dependiendo la persona que está ingresando y la persona que está viendo pues dentro del perfil de Netflix, asume y monta un arte específico para esa persona. Pero pues también estamos viendo que eso funciona con el sistema de despachos de empresas gigantes como Amazon, como Mercado Libre, que entiende como las prioridades de entrega dependiendo sus productos, para dónde van, y ya hablamos entonces en temas de logística, mercadeo. Piénsalo más cortico, por ejemplo, cada que tú haces un pedido en Rappi, el sistema de Rappi utiliza inteligencia artificial para entender a qué Rappi tendero te lo debe asignar y cuál es la ruta que debe recorrer. O sea, hay un sinnúmero de escenarios donde se utiliza la inteligencia artificial en nuestro día a día sin saberla,
pero para donde creo que quisiera que empezáramos a hablar es cómo se come el cuento de la inteligencia artificial ya en un escenario empresarial, porque como esto tiene de ancho y de largo, es un universo de posibilidades, pero muchas veces por esa amplitud de posibilidades que están cambiando y evolucionando todo el tiempo, pues las empresas se terminan indigestando y no saben realmente para qué es lo que les va a servir la inteligencia artificial en su negocio, o si les va a servir, porque quiero también ser explícito, hay cierto tipologías de negocio y dinámicas de empresas donde no existe un valor claro, real de implementar la inteligencia artificial. Más allá de temas como de ultra sofisticación, pero al tiempo, pues por ser una solución nueva que requiere adaptación, que requiere una cantidad importante de datos, a la final el retorno de esa inversión no se ve muy claro. Entonces hablemos un poquito, antes de arrancar de pronto en cómo impacta positivamente el retorno de esas inversiones, sobre qué base Sigma decide crear este tema de inteligencia artificial y de pronto pues tenemos un producto ya de inteligencia artificial disponible para nuestros clientes, pero ¿cómo nace ese proceso y por qué decidimos tener inteligencia artificial? Pues mira, nosotros llevamos 14 años en el mercado de la comunicación digital masiva. Para los que no nos conocen, pues básicamente nosotros en nuestra versión, si se quiere ver así más básica, ofrecemos todo el abanico de canales principales de alcance masivo para que las empresas se comuniquen con sus clientes. Ofrecemos email marketing, ofrecemos mensajes de texto, ofrecemos WhatsApp, ofrecemos formularios, encuestas, voz. Y esos 14 años de ofrecer todo este cuento y haber trabajado con, pues no sé, más de 5.000, 6.000 empresas en todo Colombia y de todo tamaño, nos ha permitido generar y tener albergado dentro de nuestra plataforma 24 billones de datos. Entonces, por un lado, tenemos algo que es fundamental para cualquier proyecto de inteligencia artificial y es en lo que se quedan cortas muchas empresas que son de proyectos de análisis de datos, más no tienen, que es la masa crítica, el insumo, los datos. Tenemos 24 billones, eso es una locura. Y por otro lado, esos 24 billones de datos son súper diversos, porque no solamente atendemos al sector financiero, sino también al sector salud, al sector educación, al sector retail, a las grandes superficies, y empresas desde tiendas de barrio hasta las multinacionales más grandes del país. Entonces, entre más diverso sea ese universo de datos, más ricas se vuelven esas predicciones. Entonces, en concreto, para responder a tu pregunta, 2 elementos: volumen de datos, que es una masa crítica que muy pocas empresas en Colombia podrán decir que tienen, y 2, la variedad de los datos. Bueno, ya teniendo todo este bagaje y todo lo que hemos hablado de qué es inteligencia artificial y cómo estas grandes compañías lo usan, que ya de pronto entendimos cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y automatización, ¿cómo para la industria colombiana, para un emprendedor, para un director de un área, cómo puede usar y productizar la inteligencia artificial y realmente encontrarle un retorno a esa inversión y que no sea simplemente como una solución tecnológica que brilla y es bonita y se puede mostrar, pero a la larga no funciona o no termina dando el retorno? Pues mira, nosotros arrancamos nuestros primeros gateos en inteligencia artificial entendiéndola como tradicionalmente la entiende la industria colombiana, es decir, entendiéndola como si fueran proyectos de inteligencia artificial, donde no hay un norte muy claro, sino que simplemente uno se pone a explorar qué pueden generar esos datos. ¿Qué nos pasó? Que cuando uno proyectiza la inteligencia artificial, y ya vamos a hablar de las preguntas que uno se debería formular, pero cuando uno proyectiza la inteligencia artificial, muchas veces el resultado de ese proyecto genera más preguntas que respuestas. O sea, genera una cantidad de grises, de matices, de decir, esto será que está pasando por esto será que está pasando por aquello, porque muchas veces con las ganas de intentar tener mapeado un proceso de muchísimos pasos y muchísimas variables, nunca logras identificar cuáles son las variables que realmente tienen una injerencia o un efecto material en el resultado que estás buscando. Entonces, con esa experiencia preliminar, yo dije,
o sentimos aquí en Sigma que no podíamos seguir vendiendo proyectos de analítica o proyectos de inteligencia artificial, sino que teníamos que realmente encontrar cómo empaquetar toda esta belleza de conocimientos y de algoritmos que hemos ido desarrollando en un producto digerible por el mercado colombiano, digerible en el sentido de que nadie tiene que ser un experto con un doctorado en mecánica cuántica para entender lo que estamos haciendo y que le responda de manera concreta a una pregunta que se haya formulado de negocio. En el caso de nosotros, como nosotros trabajamos todo el tema de comunicación digital masiva, nosotros hemos identificado, digamos, 4 preguntas o 4 frentes de análisis que son los que en mayor medida influyen en el éxito o en el fracaso de una campaña de nuestros clientes. El primero es el qué. ¿Qué estoy comunicando? Eso evidentemente tiene que ver con el contenido de mi comunicación. Entiéndase como contenido audiovisual, gráfico o los copies que estás redactando en un mensaje de texto que disparas masivamente. El segundo es el cuándo, que es el momento en el que envías y se recibe la campaña y la frecuencia con la que te estás comunicando con tu público. Yo creo que ustedes todos estaremos acá de acuerdo con que recibir un mensaje de la universidad a las 11:30 de la noche un domingo le augura poco éxito a esa campaña que si de pronto lo recibes a primera hora el lunes cuando ya estás en mood de universidad. La tercera pregunta es el ¿a quién? Nosotros a nuestros clientes les decimos dejen el concepto de entender a sus clientes como si fueran una masa única de personas que se comportan de manera igual. Entonces la inteligencia artificial, a través de un procesamiento de muchísimos datos, logra entender como esos matices de clientes, logra entender un poquito y meterse en la cabeza del cliente, pero ya a nivel personalizado, empezar a entender a Sergio que se comporta diferente de Tatiana, que se comporta diferente de Pepito. Y por último, la otra pregunta que nosotros nos estamos formulando es el por dónde. El por dónde quiere decir, nosotros a nuestros clientes les ofrecemos 7, 8, 9 canales diferentes que pueden utilizar para comunicarse con sus públicos, pero ciertos canales funcionan mejor para cierto público y para ciertos tipos de contenidos. Entonces, esa decisión estratégica de a este grupo de personas es mejor hablarles por WhatsApp, a estos como les voy a comunicar un nuevo lanzamiento es mejor por correo electrónico, a estos que los quiero invitar a un evento, mejor hacerlo por mensaje de texto. Son decisiones que si bien nuestros clientes vienen tomando empíricamente sobre la marcha, se pueden potencializar de una manera loca cuando los elementos de juicio, es decir, toda la información que uno está ingiriendo para tomar esa decisión, se hace de manera automatizada a través de un algoritmo. Entonces, ¿qué estamos nosotros buscando con nuestro producto, Tatiana? En concreto, ayudarle a nuestros clientes a responderse a esas 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿Y a quién? Ok, y parte de lo que estabas, retomo una parte de lo que habías comentado y es esa decisión de qué hago, a quién se lo comunico, por dónde. Si bien en algunos casos se toma empírica, en otras empresas requiere como el análisis de muchas personas, analizar una gran cantidad de datos. Entonces venga, exportemos, no sé, el Analytics de Google, venga, exportemos el Analytics de Facebook, por aquí, por esta plataforma por donde yo mando los SMS, por aquí por donde yo mando email. La ventaja que da tener una plataforma que tenga todos esos canales unificados, primero es que ya no vas a tener múltiples fuentes de información que deben cruzarse con datos que incluso no son comunes, sino que también te va a permitir poder comunicarte con esa gran masa de clientes que tienen sentimientos, necesidades, canales y formas de comunicarse diferentes, todo en un solo sitio, ya evitando como el tener tanto tiempo, dedicarle tanto tiempo a ese análisis de datos y realmente que como empresa, cada empresa se dedique a lo que mejor sabe hacer, que es venderle a sus clientes. Ya como dejar de lado esa necesidad o esa decisión difícil de ¿qué hago? ¿Me pongo a analizar cómo vender más o vendo y
externalizo o le doy a otra persona, a otra organización como esa gran responsabilidad. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo crees que la inteligencia artificial apoya o complementa, en este caso, áreas como mercadeo, áreas como comunicación, como ventas? ¿Cómo crees que esto complementa y apoya esa gestión? Pues mira, la manera en la que lo complementa viene o se origina de hacerse las preguntas adecuadas. Muchas veces el área de mercadeo, el área de ventas, la empresa en sí misma quiere implementar un sistema de inteligencia artificial, pero todavía no tiene claro para qué lo quiere implementar. ¿Cuál es la respuesta que no puede generar por sí misma, que le está encargando al sistema de inteligencia artificial responder? Nosotros en ese sentido, dado que optamos por una visión de productizar la inteligencia artificial, le estamos quitando un poquito la carga y el peso a la empresa de tener que saber formularse esa pregunta, porque esa pregunta ya no la formulamos nosotros después de 14 años de experiencia y más de 6.000 empresas trabajando, que es nuestro único objetivo como Sigma Móvil y con las soluciones que nosotros desarrollamos es incrementar la cantidad de interacciones que recibe cada una de las empresas con las campañas que envía. Punto. Hay una cantidad de otras variables de negocio que, digamos, sí nos importan porque queremos a todos nuestros clientes, pero que nosotros no controlamos. Entonces, como nosotros ya tenemos esa meta clara, es con lo que estemos haciendo se tiene que relacionar con un incremento en la tasa de interacciones que están teniendo nuestros clientes. De ahí se ha derivado un producto que está específicamente diseñado para eso y solo eso. Y como tú bien decías, el hecho de que esto sea un ecosistema integrado donde las empresas pueden gestionar básicamente 7, 8, 10 canales de comunicación diferentes, todos desde una misma torre de control, eso desde un punto de vista de datos quiere decir que la empresa está no solamente teniendo un repositorio general de datos, sino que ese repositorio se está alimentando constantemente con las interacciones reales que están teniendo sus clientes con sus campañas. Y no hay ese proceso de emparejamiento de datos de que una cosa la tengo por escrito por acá, otra cosa la tengo en un Google Sheets, otra cosa la tengo en mi CRM, todo de manera integrada, lo cual facilita muchísimo el procesamiento de esos millones de datos, que simplemente te doy como dato curioso. Piensa, nosotros hemos hecho el cálculo y en promedio cada email que envía un cliente nuestro genera 50 puntos de datos relevantes. Imagínate una campaña de 100.000 correos electrónicos, ya estamos hablando de 5 millones de puntos de datos. Mira, yo no quiero desconfiar, y pues yo soy humano, pero no quiero desconfiar de las capacidades de los humanos, pero es que es virtualmente imposible imaginarse que un ser humano sea capaz de procesar uno a uno los 5 millones de puntos de datos que están asociados a una sola campaña. Ese ejercicio lo hace nuestro algoritmo de inteligencia artificial en cuestión de segundos. Y lo bonito es que no lo hace simplemente por hacerlo, te arroja un resultado concreto a la pregunta que le has hecho. Que por ejemplo, si tú le preguntas, señor algoritmo Sigma Móvil de inteligencia artificial, ¿cuál es el mejor día y hora para enviar una campaña de email a este público objetivo? Si el algoritmo va a procesar todo el histórico de tus datos, va a probar todas las posibles configuraciones de días y horas, y hasta que encuentre la que mayor tasa de apertura te va a reconocer. Entonces son cosas que si uno tuviera un tiempo ilimitado y tuviera un ejército de 200.000 personas procesando datos, teóricamente lo podrías hacer, pero con lo que nosotros estamos haciendo logras tener una respuesta a una pregunta muy compleja en cuestión de segundos. Yo creo que eso es parte de cómo personalizar la comunicación masiva, entendiendo que, como decías ahora, no es una masa inerte de personas que son como un nombre de un correo electrónico o un nombre de un teléfono, sino que son personas con las que buscas hacer una conversación, porque antes de la venta pues se debe generar una relación que parte de la comunicación. Entonces, partiendo de esta idea y de lo que nos estabas contando, pero espérate, te quiero contar otra cosita, que es que sí me parece fantástico porque entiendo tu mensaje de la personalización. Nosotros, digamos, tenemos un lema en Sigma de que lo masivo no debe ser impersonal,
Tanto así no lo hemos creído que nuestro algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, también toma en cuenta en qué sector económico opera la empresa que lo quiere utilizar. Nosotros tenemos la tesis de que alguien que va a adquirir un crédito en un banco se consume información de manera diferente al que va a comprar un apartamento en un proyecto de vivienda, al que va a comprar un carro o al que va a ir a Chipichape a comprarse un par de blue jeans. Entonces, no solamente es una recomendación genérica, sino que también toma en cuenta, digamos, esos matices y esas variantes específicas del sector. Y también tenemos una tesis que estamos validando de que regionalmente, pensémoslo solamente en Colombia, regionalmente las diferentes poblaciones de Colombia consumen información de manera diferente. Entonces el paisa tiene unas idiosincrasias de consumo de información diferentes al rolo, al caleño, al pastuso y al costeño. Y esa es una capa de analítica y de predicción que también le estamos incluyendo al modelo. Todo de nuevo enfocado en el tema de que la recomendación predictiva sea exactamente la que necesita esa empresa, no sea una recomendación predictiva, por ejemplo, entrenada con datos de gringos, que les anticipo, esas son las que ustedes van a encontrar cuando se montan sobre algún algoritmo de inteligencia artificial de Estados Unidos o un europeo, sino un algoritmo predictivo que está construido sobre los datos de los colombianos para los colombianos. Entendiendo este tema de las idiosincrasias, del tema de cómo funciona realmente la inteligencia artificial y ya viendo este panorama mucho más claro de cómo yo como responsable de una empresa puedo implementar inteligencia artificial, ¿qué le dirías o cuál sería como esa recomendación que le darías a las personas que aún todavía no están como muy seguras de implementarlo o de ver si esa es una solución que realmente puede mejorar sus procesos de comunicación digital? Pues mira, la primera recomendación es que prueben IO Plus, nuestro producto, y se den cuenta la maravilla que hemos creado. Pero ya saliéndome del rol vendedor, les diría, antes de considerar, digamos, un proyecto de inteligencia artificial o adquirir un software de inteligencia artificial, primero formúlense unas preguntas que suenan filosóficas y profundas, pero es que son muy necesarias. La primera es, ¿qué quiero predecir? ¿O qué quiero mejorar y por qué? Tercera pregunta, ¿tengo los datos suficientes e idóneos para alimentar un modelo de esta naturaleza? Uno de los peores errores que puede cometer una empresa es meterse en un proyecto multimillonario de inteligencia artificial cuando los insumos que van a entrenar a ese modelo, es decir, los datos, no son o suficientes o los que realmente requiere el modelo para generar una predicción. Y ahí no les puedo dar una regla de oro porque dependerá muchísimo de ustedes, de lo que se hayan contestado a las primeras preguntas. ¿Qué carajos es lo que quieren predecir? En función de qué es lo que quiero predecir, definan si tienen los datos para generar esos insumos de predicción. Y por último, y creo que es muy importante, es si van a meterse en un proyecto o en una solución de inteligencia artificial, confíen en su inteligencia, valga la redundancia, confíen en las predicciones y ejecútenlas, porque como les dije, muchos de estos procesos artificiales de aprendizaje requieren iteración, prueba y error, y solamente con datos reales es que va a ir aprendiendo el modelo de sus posibles errores iniciales. Entonces, no arranquen un proceso de inteligencia artificial simplemente por estar de moda, por decir cumplí, por mostrarle a la gerencia que estamos haciendo cosas innovadoras. Si ese proyecto va a derivar en un PDF que vas a guardar por allá en un sitio recóndito de tu computador, realmente que sea como una filosofía de vida y un cambio de chip empresarial de confiar en tener un voto de confianza en la inteligencia artificial y aplicarla de manera rigurosa. Y dado el caso, en el punto que hablábamos ya de producto, de Sigma, ¿esta solución de inteligencia artificial aplicaría para aquellas personas o aquellas empresas que no tienen una masa tan grande de datos? Maravilloso, mira, ese es el típico dilema del huevo y la gallina. Muchas empresas antes nos abordaban y nos decían, Sergio, espectacular estas vainas que te estás imaginando,
¿cómo las aplico a mi empresa si yo todavía no tengo datos dentro de Sigma Móvil? O tal vez por el tamaño de mi empresa yo todavía no he generado una masa crítica propia de datos. Piensa en una empresa que igual eso ya son cifras importantes, pero una empresa que tenga una base de datos de 1000, 2000, 3000 clientes, pues desde un punto de vista de analítica y Big Data es un universo muy chiquito. La forma en la que rompemos ese dilema de huevo y gallina de que solamente se puede predecir cuando se generan datos, pero uno solamente quiere generar datos y puede predecir, es que hay un agregado de 24 billones de datos que han entrenado de manera anonimizada a nuestro modelo. Entonces, las predicciones que va a recibir una persona o una empresa que apenas arranca con Sigma Móvil, bien sea porque apenas arranca o porque el tamaño de su base de datos es muy chiquita, van a ser unas predicciones que recogen 14 años de aprendizaje y 24 billones de datos, no sé cuántos cientos de miles de ciclos de iteración de aprendizaje. Entonces no están solos, ya tienen el primer paso dado porque no necesitan esperar a generar datos para aprovechar las predicciones. Pero lo bonito es que apenas arranquen a generar esos datos, esas predicciones que arrancan de un histórico de 24 billones empiezan a aprender de las particularidades de sus clientes, de su empresa, de su tono de comunicación, del valor de su marca, y se empiezan a personalizar cada vez más de algo relativamente general a algo hiper específico para la empresa que arranca. Buenísimo. Entonces, para resumir, ya hablamos de masa crítica, hablamos de que la masa crítica, si bien es importante, pues fue importante para Sigma, para nosotros desarrollar un modelo de inteligencia artificial, pero a la hora ya de pasarlo a un uso común de nuestros clientes, esa masa crítica respalda, la masa crítica de Sigma respalda esa masa que de pronto los clientes no puedan tener. Ya podemos predecir y estamos en el proceso de predecir temas enfocados en email marketing, en cómo aumentar esa interacción, cómo mejorar las tasas de apertura, las tasas de clics. Finalmente, ¿cuáles crees tú que sean esas tendencias? Enfoquémonos en email marketing y luego pasamos de pronto como a ver unas tendencias un poquito más amplias con respecto a comunicación que se vienen de inteligencia artificial, no solamente en el mercado, sino en Sigma. Perfecto, pues mira, la primera, que es un coco con el que vivimos todos los que estamos metidos en temas directa o indirectamente relacionados con el mercadeo digital, es el tema de atribución móvil. ¿Cómo logramos ayudarle a las empresas a predecir cuál va a ser el retorno a la inversión de una campaña o un bloque de campañas que ejecuten en un periodo de tiempo dado? A diferencia de lo que pasa muchas veces con otros medios de comunicación digital o de mercadeo digital, el email es maravilloso en el sentido de que te permite extraer demasiados datos de interacción. Sabemos a quién le llegó, en qué momento lo abrió, a qué le dio clic, si dio múltiples clics, si se registró a un evento, si contestó una encuesta, todo dentro del universo de un simple correo electrónico. Entonces estamos trabajando y en Sigma estamos trabajando en un proyecto de atribución móvil muy interesante. El siguiente que yo creo que va a ser, que ya es muy relevante, pero hay que ir afinándolo y en Sigma lo tenemos como proyecto, es la generación predictiva de contenido. Por ejemplo, cuando me contaste, yo no conocía el ejemplo, me pareció maravilloso, que Netflix escoge la carátula que va a mostrarte de la película en función a, pues, básicamente como tu sentido estético, si se quiere entender así. Mucho de eso lo estamos intentando construir acá. Entonces, digamos, la generación dinámica de contenido viene de imaginarse que el cliente puede redactar el texto de un correo electrónico y una plataforma sea capaz de procesarlo, entender qué quiere decir, entender el tono, entender el objetivo y darle recomendaciones tanto de redacción como de gramática, como de sintaxis, como de uso de mayúsculas, como de inclusión de emoticones para optimizar su tasa de lectura y sus llamados a la acción. Otro que me parece maravilloso, que ese sí, güey madre, es dificilísimo, pero es muy bacano, es la generación dinámica de contenido gráfico. Yo no sé si has visto que incluso muchas veces en todo este cuento de fake news hay gente que ya ha logrado casi que
simular a un político diciendo cosas que en realidad no las ha dicho. Todo eso tiene detrás algoritmos de inteligencia artificial muy, muy bacanos, donde me soñaría yo que, por ejemplo, un cliente pueda decir: señor, esta es mi página web, estas son mis redes sociales y quiero generar un correo que logre invitar a una promoción de último minuto. Usted genéremelo. Y que nuestro algoritmo básicamente escanee todo el contenido de su página web, todo el contenido de sus redes sociales, encuentre patrones y le genere piezas gráficas, ya hablando de piezas gráficas, de manera automática a un cliente. Eso hablándote de email. Yo creo que de todas maneras en email no podemos olvidarnos de que, así ya no sea tan sofisticado como lo que hemos venido hablando, el tema de automatización es muy importante. Muchas de las tareas de email tienden a ser tareas relativamente repetitivas, donde los cambios en las variables son relativamente mínimos. Juguemos con un remitente, juguemos con un asunto, juguemos con la primera línea de mi correo. Entonces, en la medida en la cual también ustedes se apoyen en mecanismos de automatización, que por cierto los tenemos en Sigma Móvil, eso también va a ser muy potente para quitar un poco la carga operativa de tratar con el universo del email marketing. Y ya tendrías un equipo creativo enfocado en la estrategia, enfocado en la segmentación, enfocado en qué le comunico a ciertos buyer persona, y no un equipo de mercadeo haciendo 3, 4, 5 contenidos diferentes y gastando mucho tiempo en la generación de contenido, que es un tiro al aire y que es finalmente la decisión de un grupo de personas que, si bien tienen muy interiorizados sus buyer persona, no están teniendo, como lo decíamos hace un rato, como ese análisis de los millones de datos previos, históricos, de tiempos, momentos, cantidades, incluso pues las mismas tendencias mundiales de comunicación que pasa, como por ejemplo en Twitter y en estas redes sociales, que al minuto de una noticia tienes memes, tienes chistes, tienes contenido, y poder generar como ese contenido en tiempo real, enfocado en esos buyer persona que ya definiste, apoyándote en una segmentación inteligente y apoyándote en esos canales de comunicación que ya tus clientes conocen y entienden y por los cuales reaccionan. Es un mercadeo y es pues un equipo de comunicación ya del siglo XXI, realmente es de la casi tercera ola de internet, y esto yo creo que es como el último, como la conclusión final, es entender que la inteligencia no viene a desplazar a un equipo creativo, sino que viene con una cantidad de datos, y no solamente con el sentir estético de yo lo veo bonito o a mí me gusta, yo lo leo y me parece bonito o me parece chévere, interesante, sino que realmente viene a respaldar ese conocimiento de los equipos y a decirle sí. Y adicional a eso, yo te digo, mándalo en este momento y mándalo este día y manda este contenido en esta hora específica, porque vas a tener como la mejor tasa de respuesta. Entonces yo siento que mira, eso es como la yo creo que muy alineado contigo, y usando un término que yo utilizo mucho, y particularmente para equipos de mercadeo y para equipos creativos, es zapatero a sus zapatos. Tú lo mencionaste cuando dijiste: una empresa tiene que dedicarse a lo que sabe, que es vender su producto, su servicio, y todo el resto tiene que encontrar formas óptimas de hacerlo. Un equipo de mercadeo tiene que dedicarse a lo que sabe, y es algo que no sé si lleguemos a lograrlo con la inteligencia artificial, pero estamos muy lejos de lograrlo todavía, que son aprovechar y capitalizar esos inputs creativos, ese soplo de inspiración que no puede replicar una máquina. Entonces, Imagínate si tú tuvieras la capacidad, Tatiana, de, en el momento de planificar una estrategia de mercadeo, poder procesar 150 millones de tweets que están en este momento publicados en Twitter, más las 200 millones de publicaciones relacionadas con tu competencia. Si lo pudieras hacer, tendrías una cantidad de insumos, digamos, que solidifican mucho más esa chispa creativa, pero la chispa creativa la tuviste tú cuando desarrollaste la estrategia. Ahora ustedes dedíquense a ser creativos, a ser estrategas, y apoyen esa estrategia en un sinnúmero de herramientas
digamos, de Big Data y de información disponible para sacarle el mayor provecho, no para diseñárselas. Y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar estas personas que están interesadas en el módulo de inteligencia artificial, en que están buscando en estos momentos cómo productizar todo este boom, esta tendencia mundial? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre nosotros, sobre nuestro producto, sobre lo que nosotros tenemos para ofrecerle al mercado colombiano? Pues vea, esto yo creo que va a aparecer por acá en la pantalla en postproducción, pero pues muchachos, métanse a nuestra página web que acabamos de relanzarla y está maravillosa. Véannos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y de todas maneras también aquí soy el primer entusiasmado de conversar con ustedes. Péguennos una llamada, escríbanos por WhatsApp y conversemos. Bueno, Sergio, muchas gracias por el espacio, a ustedes por el espacio y el tiempo en vernos. Cualquier duda, ya saben, tenemos nuestras redes sociales, ya Sergio nos está contando pues nuestra página web, pueden hablar con nosotros por WhatsApp y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, gracias.